Mi nombre es Fahad Alabi, tengo 45 años. Nací en Arabia Saudita, pero emigré a los Estados Unidos cuando tenía 20 años. Ahora vivo en Houston, Texas, y trabajo como ingeniero eléctrico. Siempre me he aferrado firmemente a mi fe religiosa, incluso mientras vivía en Estados Unidos. Nunca comprometí mis creencias ni mi identidad. Nunca me perdí una oración, ayuné diligentemente y tuve cuidado con la comida halal. A menudo me veía a mí mismo como un musulmán ejemplar y, sinceramente, pensaba que lo era. Este año, llegó el momento de realizar el Hajj. Con el pretexto de visitar a mi familia, regresé a mi tierra natal. Dentro de mí había una mezcla de paz y propósito. Nos acercábamos al final del Tawaf. El sol estaba directamente encima. Sentí una opresión en el pecho, pero la ignoré. Debo terminar mi adoración, me dije. Di un paso, luego otro y luego todo se volvió negro. Mis rodillas cedieron. Todavía puedo escuchar el momento en que me desplomé, el murmullo de la multitud y luego el silencio. Mis ojos se cerraron. No pensé que había muerto, pero no era la muerte en lo que había entrado. Era otra cosa. Abrí los ojos, o eso pensé, pero no vi nada, ni oscuridad, ni luz, solo la nada. Estaba en medio de un vacío. Hubo un silencio, pero no pacífico. Un silencio de profunda alienación. Debajo de mis pies había algo duro, como piedra. Empecé a caminar. Mis pasos resonaron, pero solo mi propia voz. Entonces, el eco cambió. Era como el llamado a la oración, pero con palabras entrecortadas, retorcidas, una melodía distorsionada. Un adán que me puso la piel de gallina. De repente, mi piel empezó a arder. No había llamas, pero sentí como si mi cuerpo estuviera quemado. Pero este dolor no vino de mi piel. Vino desde dentro, como la vergüenza, como el arrepentimiento. Ninguna palabra parecía describirlo completamente. Levanté los ojos hacia el cielo, pero no había cielo. Solo apareció un rostro, mi rostro. Un momento de mi Tawaf. Estaba sonriendo, confiada, pero debajo de esa sonrisa había arrogancia en mis ojos. No estaba mirando hacia Alá. Me estaba admirando a mí mismo. Y en ese momento entendí, este no era un lugar que cambiaba. Yo había cambiado. Algo me obligó a seguir adelante. No podía dar un paso atrás. Mi cuerpo avanzó incluso cuando mi corazón se resistió. Entré en un valle estrecho. Los muros de piedra se elevaban a ambos lados. Cuando volví la cabeza, vi nombres grabados en las paredes. El primero, Ahmed, mi vecino. Un hombre al que ignoré durante años, juzgado a sus espaldas. Luego, un amigo de la universidad. Lo alejé simplemente porque no estaba de acuerdo con sus ideas. Luego, un anciano que se cayó en la calle. Podría haber ayudado, pero tenía prisa. Y finalmente, una línea sin nombre, solo una cara, un trabajador al que regañé con ira, cuyo nombre ni siquiera recuerdo. Los nombres no hablaban, pero sus voces resonaban. Tú eras nuestro musulmán modelo, Fahad. Rezaste y luego nos diste la espalda. Cada palabra apuñaló mi pecho. Cada sílaba se quemó en mi piel como una marca. Me temblaron las rodillas, pero seguí caminando. El valle se abrió hacia una cueva. En el momento en que entré, escuché algo familiar, mi propia voz, mis propias oraciones. Ya Rabino, purifica mi corazón. Y luego una respuesta distorsionada, con un corazón tan impuro, pediste aprobación. Cada oración se convirtió en una acusación. Cada palabra me impactó. Quizás mis palabras fueron correctas, pero mi intención. ¿Realmente había estado buscando a Aya o simplemente me había elevado? Esas oraciones no eran para Alá. Debían silenciar mi culpa.
No había corazón en ellos, solo forma. Había memorizado las palabras, pero nunca sentí la oración. Por primera vez, me di cuenta de que mi adoración no me había acercado a Dios. Me había distanciado de mí mismo. Y esa comprensión ardió peor que cualquier llama. El camino se convirtió en un puente. No tenía dirección, ni subía ni bajaba. Se extendía infinitamente ante mí. Mientras caminaba, hasta el aire cambiaba. La oscuridad se volvió gris, y en ese gris empezaron a emerger rostros. Al principio, solo sombras, pero pronto tomaron forma. Ojos fijos en mí. No hablaron, pero su presencia parecía un juicio. El primer rostro que reconocí fue el de un anciano del apartamento en el que vivía hace años. Un día se cayó en la calle. Lo vi, pero no ayudé. Rezaré por él. Alá es misericordioso, me dije. Y seguí caminando. Ahora él estaba frente a mí. Nos miramos a los ojos. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo: valía más vuestra merced que mi vida. Las palabras cayeron dentro de mí. Intenté orar, pero no salió ningún sonido. Mi lengua estaba trabada. Quería suplicar, pero me sentía demasiado pequeño para siquiera hablar con ella. Luego vino Ahmed, mi antiguo vecino. Nunca iba a la mezquita, a veces bebía, hablaban de él, pero todas las mañanas llevaba pasteles a los ancianos y sonreía a todos. Siempre mantuve mi distancia. Lo saludo, pero no me acerco demasiado, eso me dije. Ahora su rostro brillaba con luz. Nunca perdí la esperanza en Alá, Fahd. ¿Pero qué seguiste? Algo se rompió dentro de mí. ¿Qué había seguido? ¿Apariciones? ¿Normas? ¿Pero qué pasa con la compasión, el perdón y la humildad? Entonces aparecieron mi madre y mi esposa. Todavía estaban vivos, pero estaban aquí, espíritus, reflejos. No podría decirlo, pero hablaron. Mi esposa me miró a los ojos y susurró: siempre nos protegiste, pero nunca escuchaste, Fahd. Mi madre, entre lágrimas: viví según tus reglas, pero sentí tu juicio, no la misericordia de Allah. Mis rodillas cedieron. Me caí. No me golpearon con las manos, pero sus palabras destrozaron cada hueso de mi interior. Y entonces, sobre todo, apareció una luz. Ni caliente ni frío, cegador pero sin quemar. Desde dentro de la luz, surgió una figura. Bajé la cabeza. Mi corazón se sintió desgarrado. El rostro le resultaba familiar, pero esa mirada no podía existir. Ni enojado, ni amable, solo viendo. Pero una mirada tan profunda que abrió como un espejo los rincones más escondidos de mi alma. Fue el profeta Mahoma. Solo pronunció una frase: viviste, hijo mío de Fahd, pero nunca entendiste mi espíritu. Me desplomé, postrado. No podía llorar ni orar. No me quedaba nada. No fue el fuego lo que me quemó en este infierno. Era el vacío dentro de mí. Y ese vacío se llenó de verdades que había negado toda mi vida. Ahora ya no podía hacer nada. No podía hablar. No pude orar. No podría defenderme, aunque lo intentara. Al abrir la boca, las palabras se deshacían en mi interior. Mis rodillas se doblaron, mis manos flotaron en el vacío. No hubo ningún grito, ninguna súplica, solo un profundo ardor interior, pero no dolor como lo conocemos. Este fue un tipo de agotamiento indescriptible. No había cielo sobre mí. Cuando miré hacia arriba, solo vi capas enredadas de oscuridad. Incluso el suelo había desaparecido. Estaba suspendido, sin estar de pie ni alcanzando ninguna parte, simplemente rodeado por un estado de no ser. Y entonces una voz se elevó desde dentro: no seré salvo. Tan simple, tan claro. Sin miedo, sin rebelión, solo aceptación:
no sumisión, rendición. El tiempo se detuvo. Todo se congeló. Ningún sonido, ningún eco, ningún Adán distorsionado, ni siquiera la voz retorcida de mi conciencia, todo en silencio. Era como si la última página hubiera pasado y estuviera en blanco. No podía pensar en Alá. No podía recordar cómo orar porque para entonces ya no quedaba lo suficiente de mí para hablar con Dios. Me había convertido en un extraño para mí mismo, ciego para mi alma, un enemigo de mis propios propósitos. No estaba solo sino conectado a nada. Todo estaba terminado y esa sensación de finalidad era la verdadera cara del infierno. Luego el silencio volvió a cambiar. Esta vez no daba miedo, pero mantenía una extraña especie de quietud. Una brisa me atravesó, ni el cuerpo ni el alma la resistieron. Levanté la cabeza. Una figura vestida de blanco se acercó. Sus pies no parecían tocar el suelo. Era tan sencillo, tan radiante. No llevaba luz, sino paz. Supe inmediatamente quién era. Fue Jesús. No había juicio en su rostro, ni tampoco alabanza. Él me miró y en su mirada no había compasión sino verdad, pura, aguda, pero nunca cruel. Se agachó suavemente a la altura de mis ojos y luego pronunció una sola frase: «Aún puedes salvarlos». Las palabras me atravesaron, pero no las entendí. ¿Qué quiso decir? No había nada que pudiera hacer. Todas esas caras que había visto, estaban en el pasado. No pude traerlos de vuelta. Están en el pasado. Lo siento, pero ¿qué puedo hacer ahora? Sacudió levemente la cabeza. El arrepentimiento es llorar por el pasado. El cambio es caminar con él. No son tu carga, son tu espejo. Me quedé en silencio. Cerré los ojos. La voz de Ahmed, las lágrimas de mi madre, el silencioso dolor de mi esposa, todo resonó de nuevo en mi mente. Intenté orar, pero Jesús levantó la mano. No ores ahora. Recuerda. Su tono no fue duro, pero me sacudió como un terremoto. Recuerda cómo los ignoraste y ahora recuerda cómo los levantarás. Por primera vez, el fuego dentro de mí no me dolió. Todavía estaba ardiendo, pero el fuego ahora pertenecía a algo más, una chispa de decisión, no de retorno, de transformación. Jesús se puso de pie. Él se iba, pero antes de irse, se volvió por última vez. Alá no te castigará si llegas a conocer tu propio infierno y construyes el camino hacia el cielo de otra persona. Y en ese momento lo entendí. Lo que había visto no era juicio, fue un llamado, un despertar. Abrí los ojos. Todo era blanco. La luz es espesa y nebulosa a mi alrededor. Al principio pensé que todavía estaba en ese otro reino, pero luego distinguí una luz de techo, una pared, una cortina de plástico. Tenía tubos en la nariz, cables en el pecho y llegaban sonidos, pitidos del monitor, susurros del médico. Y luego una cara familiar, una enfermera. Estaba en la Meca. Sufrí un ataque al corazón durante el Hajj. Llevaba días en coma, pero no acababa de regresar de la muerte. Había regresado de mí mismo. Ya no había más vacío dentro de mí. Algo más pesado había tomado su lugar, pero era una carga que podía llevar. Lo que había visto, lo que había sentido, cada mirada, cada palabra era más que un sueño. Estaba despertando. El mundo en el que desperté parecía el mismo, pero yo ya no era el mismo hombre.